saludo con mucho gusto, soy Lupita Pérez y este es su programa El protagonista eres tú. En su segunda emisión tendremos a un gran invitado. Sin duda nos dará una gran muestra, a pesar de que no se llama a sí mismo ejemplo, muchas personas lo siguen porque sí es un ejemplo y lo vamos a ver en la siguiente historia. Adelante el video, por favor. Hay vidas que comienzan con grietas, con silencios que pesan más que las palabras, con ausencias que se vuelven preguntas desde la infancia. Desde niño su corazón aprendió temprano que no todo permanece, que los caminos a veces se dividen y dejan marcas invisibles en el alma. Pero esas marcas nunca lo definieron, más bien lo despertaron. Creció entre heridas, entre luces que se apagaban y sombras que prometían refugio, en un mundo difícil que parecía inevitable. Y aún así, algo dentro de él nunca dejó de buscar sentido. Porque hay caídas que no son finales, sino llamados. Hay noches oscuras que sin saberlo van preparando un amanecer. Un día entendió que las cadenas no siempre se ven, pero se sienten. Y que solo alguien que ha luchado con ellas sabe cómo romperlas. Hoy, él camina distinto, no desde la perfección, sino desde la verdad. No se nombra como ejemplo, pero vive convencido de que el ejemplo es la forma más honesta de predicar y ayudar porque él los comprende. Esta es la historia de alguien que no niega su pasado, que entendió que cuando la palabra se vive, se convierte en luz para otros. Con ustedes, Rigo Zacatlán. Pasa Rigo, por favor, esta es tu casa, bienvenido y muchas gracias, muchas gracias por a ti, licenciada. Asistir a este llamado. Tenemos mucho que platicar, te invito a que tomes asiento, por favor. Gracias. Hay muchos temas interesantes, espero que, bueno, te haya gustado la presentación. Estuvo muy padre. Lo hacemos con mucho cariño. Gracias. En este programa, el protagonista eres tú. Esta es nuestra segunda emisión y como lo veníamos platicando, no te llamas a sí mismo como un ejemplo, sin embargo hay muchas personas que te siguen. Platícanos, ¿quién es Rigo Zacatlán y cómo es esa historia que se empieza a construir a partir de tu infancia? Pues yo creo que como todos, en algún momento de nuestra vida tenemos algo que nos marca. Y precisamente en la etapa de mi niñez hay una desintegración familiar, mis padres se separan y pues todo empieza a cambiar. Lo que teníamos de rutina, todo normal hasta cierto punto empieza a cambiar y a partir de ahí pues empezamos a agarrar un camino difícil, pero también es algo de lo que estamos pues agradecidos porque todo eso gracias a Dios nos ha servido para también poder ayudar a muchas personas que, como yo, han pasado por esos procesos. Hoy, como bien lo has presentado, pues me gusta mucho ayudar en el trabajo social, ayudar a jóvenes especialmente en el tema de adicciones y de ese tipo de temas. Y pues gracias a esa vida que viví desde niño y todo lo que se desarrolla, pues nos ha llevado a este punto en el cual pues estamos sirviendo. Soy pastor de la iglesia cristiana y pues desde ahí estamos trabajando y sirviendo a Dios. Muy bien, ¿se puede decir entonces, Rigo, que partes en un momento crucial de tu vida a partir de tu infancia? ¿Qué es lo que te lleva realmente a tomar caminos distintos en los que también influye el estado anímico de las personas? Algunos que nos están viendo probablemente se sientan identificados con esta historia, porque a veces nos falta también la guía de nuestros padres y también hay que reconocer que como personas, como seres humanos, también tomamos decisiones y a veces no le hacemos caso a nuestros padres y es cuando empezamos a desviar ese camino. Pues sí, yo creo que pues sabemos que en el núcleo familiar pues es donde nos formamos como ciudadanos de bien, donde suplimos nuestras necesidades profundas, el sentirnos amados, protegidos
impulsados y todo eso. Y obviamente al haber una desintegración donde falta papá, falta mamá, en mi caso faltan ambos, pues se pierde todo eso. Y esa carencia, esas heridas profundas, esos vacíos que tenemos en nuestro interior, pues uno busca llenarlos de cualquier cosa, los amigos, los vicios y todo eso, pues realmente me llevó a mí a tomar una decisión de buscar el amor, el afecto, el cariño en personas no correctas, en lugares incorrectos. Y que sí, como tú dices, yo entiendo que como niños, como parte de nuestra juventud hasta cierto punto, en edad de formación, pues tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestros padres, tenemos de tomar buenas decisiones, pero si no está el padre, la madre, o no tenemos un tutor que nos esté orientando, es mucho más fácil tomar malas decisiones. Y sí, el tomar las malas decisiones, escoger malas amistades, pues me llevó a un punto de meterme en ese mundo de adicciones, de pandillas, de violencia y de todo ese mundo que enreda, pero pues fue por la carencia de no tener a los padres, pero también el de tomar malas decisiones. Yo creo que algo que tú dices bien claro es el tener la responsabilidad de decir, sí, crecí careciendo de ciertas cosas, pero llega un momento en el que tú sabes que hacer cosas está mal y aún así decidimos hacerlo y pues hay que afrontar la responsabilidad y las consecuencias. Hay una edad en la que ya empiezas a ser consciente de tus acciones y empezar a aplicar tu libre albedrío. Y es cuando a lo mejor decides tomar una decisión que va a cambiar tu vida entre un antes y ahora, lo que representa tu vida y lo que representas también tú para otras personas a quienes vas guiando, para liberarlos de esas cadenas que aunque no se ven, se sienten y pesan. ¿En qué momento tú decides poner un alto y decir, este es el momento? ¿Cuál fue esa acción a través de una persona, a través de la palabra, a través de alguien que te hizo algún comentario? ¿Cómo fue esa transición? Ok, sí, fíjate que lamentablemente como seres humanos, dices bien claro, tenemos un libre albedrío porque tenemos la capacidad de decidir, pero lamentablemente decidimos hasta que ya las cosas están muy mal. En mi caso fue hasta que toqué fondo, que perdí amistades, estaba mal de salud y en muchos aspectos las cosas no estaban saliendo bien, porque quiero que sepan que cuando empiezas en el camino de adicciones, de violencia, de amigos, de pandillas, pues todo es a la adrenalina, la emoción, amigos y la fiesta. Pero llega un momento en que todo pasa factura, tu salud, te deterioras, te metes en problemas, ya vives escondido, ya no andas libremente, muchas cosas. Y yo fue en el momento que hasta que toco fondo, que ya me veo muy mal, física, emocionalmente, espiritualmente, no se diga, muy dañado ya en cuestión de mi estado físico, pues fue cuando pues no hay de otra, porque te quiero decir que yo busqué ayuda en muchos lugares, centros te estoy hablando de hace 20 años, en el 2020, 26 años, y no había tanto como hoy, muchas clínicas, anexos, centros de rehabilitación, no había contado los que había, y yo estuve en algunos lugares y no me pudieron ayudar. Traté de hacerlo a mi manera, tampoco pude, y fue donde en algún momento pues tuve un encuentro con una persona que era cristiana también y me empezó a hablar del amor de Dios, pero que también Dios tenía la capacidad de darme una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo a mi vida, aunque las había hecho mal. Y a partir de ahí tomé la decisión, me la jugué, dije no tengo más que perder y le di un giro totalmente a mi vida, que es hasta donde me encuentro hoy. Esa persona que tocó tu vida, ¿todavía tienes trato con ella o solamente fue un instante y después desapareció de tu vida? Todavía tenemos contacto con esas personas. Yo estoy muy agradecido con mucha gente que de verdad lidiar con gente así es pesado, es difícil, se pone uno necio, insoportable, violento hasta cierto punto. Parte de las adicciones es la abstinencia y te pones violento, empiezas a alucinar cosas, a comportarte de muchas maneras muy mal. Entonces esa gente que se te acerca para tenderte la mano, obviamente deben de tener mucha paciencia. Una vez que yo salgo de todo eso y estoy bien y empiezo en este camino,
pues obviamente busco a esas personas, les agradezco personalmente, siguen haciendo ese trabajo y bueno, y ahora yo también me sumo a parte de ese trabajo. Muy bien, Rigo. Cuando escuchaste por primera vez a esa persona, que esperamos que te esté viendo y le mandamos un saludo y le agradecemos también porque rescató una vida y gracias a ti están rescatando a otras vidas también, lo cual me da mucho gusto. Gracias. Pero cuando tú escuchaste por primera vez la palabra a través de esta persona, ¿tú qué pensaste? ¿Está bien? A lo mejor no está bien, no le hiciste caso. ¿Qué pensaste en ese momento? Yo creo que como todos, escuchamos palabra de Dios o cristianos y automáticamente uno se bloquea. Yo me bloqueaba, yo digo, no, yo no quiero eso. Para mí ese tema de religión, de por sí yo no crecí muy creyente, no practicaba una fe, entonces me costó, sí hubo mucha lucha en mí, en aceptar, en querer ir, porque me hizo una invitación, oye, ven, yo te invito, va a hacer esto, vas a ir a un lugar, se va a orar por ti, y te van a ayudar a salir adelante. Y yo no quise, me rehusé hasta que por fin mi misma condición me hizo llegar a un lugar, pero sí me bloqueé, dije, esto no es para mí. Obviamente nosotros creemos que cuando una persona pues ya tiene que estar acercándose a buscar las cosas de Dios, pues ya es cuando ya estás muy grande. Ya cuando estás al final del camino se cree, no, eso es para los ancianitos que quieran estar en la iglesia. Y no, mi sorpresa fue otra que realmente no es así, pero bueno, no lo pude entender hasta que estuve dentro y me di cuenta que es otro mundo y que realmente me ayudaron a salir de ahí. ¿Qué camino hay para las personas que a lo mejor no están metidos en la religión? Que a lo mejor no les interesa la religión, como dices, nos encontramos reacios, estás en una etapa difícil de tu vida, probablemente no quieres escuchar a Dios. Para ellos también hay camino de salvación, por así decirlo, o de rescatar su propia vida. No, claro que sí. Fíjate que eso es algo muy en particular, al menos en mi persona, en mi ministerio, así le llamamos, en todo lo que hacemos, es que hemos también roto con algunas cuestiones que no es necesario que tengas que asistir a un lugar, a hacerte miembro y ciertas prácticas. No, yo creo que cuando hablamos de lo que yo conocí fue realmente el reino de Dios, tiene que ver con impactar a personas, ayudar a personas, ahí mismo donde se encuentran en su vida cotidiana, en el lugar donde trabajan, donde se desenvuelven, en la colonia, en la familia que pertenecen, ahí mismo puede llegar la palabra, el reino de Dios a su vida. El reino de Dios, te digo este término porque donde llega el reino de Dios hay una transformación integral de adentro hacia afuera, y es lo que experimentan las personas, que es lo que yo experimenté. El problema es que siempre nosotros queremos arreglar todo externamente cuando el problema muchas veces está internamente. Entonces la palabra de Dios empieza a obrar desde tu interior y se va manifestando y reflejando en tu exterior, y no es necesario pertenecer a un grupo religioso, a una secta, a una denominación. No, eso va mucho más por allá. Trabajamos con gente que le digo, yo te quiero ayudar, quiero sacarte de ahí, quiero ver qué puedo hacer por ti en muchas áreas, en muchas situaciones que pueden estar enfrentando, pero no necesariamente están condicionados a que tienen que pertenecer a un grupo, a mi grupo, esto y que el otro. No es así. El fin es ayudarles, llevarles a reconciliarse en esa relación con Dios, que vuelvan a conectarse y de ahí para adelante que puedan vivir de una manera mucho mejor y diferente ellos y sus familias. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros cumplimos el propósito de restaurar la relación de las personas con Dios, sabemos que van a salir adelante. ¿Por qué tiene que ver Dios en nosotros? Porque al final de cuentas somos creación de Dios. Él es nuestro hacedor y Él, como pues una persona responsable, nos ha dejado indicaciones, un manual para vivir la vida y que vivamos bien, precisamente a través de su palabra. El problema es que como no sé si todos los mexicanos o los que sean, compramos un aparato nuevo y antes de leer el manual primero lo queremos usar a nuestra manera. Cuando vemos que no funciona nada, a ver, pásame el manual. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Primero queremos vivir y hacer y deshacer, y cuando tenemos un caos en nuestra vida, ahora sí que hay un manual. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ok, y ya nos empieza a enseñar a través, no es religión, es a través de principios, valores, que nos empieza a decir
cómo funcionamos como personas, como seres humanos, en la familia, en la sociedad, en cualquier área, y la vida empieza a cambiar. Entonces, ese es el punto al que queremos llevar a la gente, conectarse con Dios, con su Creador, y que también ellos puedan vivir de una manera mucho más responsable, e encontrar su propósito de vida, y se quitan de andar pensando en tantas cosas y de estarnos equivocando en muchas malas decisiones que podemos tomar. Muy bien. Oye, Rigo, al día de hoy, si tú haces un balance entre la vida que llevaste en tu juventud y la vida que llevas hoy, ya como un hombre maduro, centrado, yo te pregunto, ¿cómo ves al Rigo del pasado? ¿Tú qué le dirías al Rigo del pasado? Híjole, me la pusiste difícil. No, pero pues yo creo que algo que tiene que entender las personas y la gente, a lo mejor es un mal concepto. A veces pensamos que el llamarte cristiano o el llamarte un hombre o una mujer de Dios, dicen, ay, aguas, es muy santo, o sea, no se equivoca, no tiene errores. Y no es así. Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero obviamente hay de errores a errores. Errores que en mi adolescencia y en mi juventud marcaron mi vida, me metieron en problemas. Hay decisiones que debemos de pensar muy bien, y si no tenemos la guía, no tenemos la plataforma o la información para saber tomar decisiones, pues nos puede marcar y acarrear problemas a largo plazo. Pero pues realmente nosotros, al menos en mí, en mi persona, pues yo le doy gracias a Dios que aprendí. Cuesta, porque al vivir en la calle, al ser un líder en pandillas, vivir solo, no rendir cuentas a nadie, te resulta muy difícil sujetarte o someterte a alguna autoridad, o que te digan, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, así no es por acá. A mí me costó bastante, pero creo que el trato que estaba teniendo en mi vida y la experiencia que yo tuve al conocer ese encuentro con Dios, esa reconexión con Dios, pues me llevó a entender que era lo mejor para mí, y dije, no, sí está bien, enséñenme. Y yo creo que hasta el día de hoy sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo como todos en la vida, cada etapa de la vida seguimos aprendiendo, viene otra etapa, seguimos aprendiendo para estar al día enfrentando toda vicisitud que pueda venir sobre de nuestras vidas. Y obviamente recordarlo de aquí al Rigo de hace 20, 30 años, pues sí, es muy difícil. ¿Yo qué le diría? Pues no seas tonto. No seas tonto, y porque déjame decirte, yo estuve en Estados Unidos y en algunas ocasiones entré a prisión, y ahí adentro donde yo estaba 18, 19 años, se acercaban personas que antes habían estado también en la pandilla, y se me acercaban con Biblia en mano y me decían, oye, no la riegues, mira, estás muy joven para que tomes malas decisiones, agarra este camino y te va a ir bien. Yo los ignoré, pero sí me hubiera gustado pues hacerles caso. Me hubiera evitado muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Lo que yo le diría al Rigo del pasado es, escucha a aquellas personas, es por tu bien. Pero bueno, se llegó el tiempo, el momento, y aquí estamos. Lo bueno es que aquí estamos. Gracias a Dios. Muy bien, Rigo. Mira, ¿te parece si vemos un video? Claro. Que fue parte de la entrevista que tuvimos en días pasados. Okay. Vemos un fragmento y regresamos y me cuentas otro fragmentito de lo que viviste en Estados Unidos. ¿Te parece? Claro que sí. Adelante video, por favor. Bueno, ahorita tenemos ahí un contratiempo, pero mira, Rigo, esperamos. La verdad, estoy escuchando tu historia, me imagino todas las cosas difíciles que pasaste, y que también en este momento muchos jóvenes están inmersos en ese tipo de sustancias. ¿Tú crees que antes había más adicción, menos adicción comparado a los tiempos de hoy? ¿Tú crees que ha habido un incremento? Increíblemente esto está... Yo recuerdo cuando había ciertas sustancias, cuando yo inicié a los 8 años, pues no raro conseguir o encontrar o saber en alguna comunidad. Hoy al día que vivimos, en cualquier lugar. Yo ando aquí en la zona de la sierra de Veracruz, Ongolica, las altas montañas, y es increíble ver que hasta los lugares más alejados lo hay. Hay muchísimo. No solamente el problema que está inundado, yo creo, todo nuestro país, de muchas sustancias, el problema es que es muy barato. Es muy barato adquirir, conseguir sustancias ilícitas y todo eso. Y hoy sí veo, pues,
Hoy parte de nuestro trabajo, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay muchos centros de rehabilitación por todo el país. Ya no caben, ya no hay dónde más meterlos. En las casas hay muchos problemas, la gente, esto es algo que ya se volvió común. De repente el decir alguien hace esto o está consumiendo ciertas cosas era raro. O a veces yo sabía que en las ciudades, la Ciudad de México, grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey o Estados Unidos, pero ya ahorita es donde quiera sabes de un caso aquí en la esquina, el vecino allá, a donde menos te imagines. Sí hay una increíble creciente en ese tema de no solamente de sustancias, sino de la facilidad con que conseguirlas y también pues de casos de personas que están metidos en eso. Algo que yo me he dado cuenta que en mi tiempo era pues a determinada edad no, ya se sabía, no quiso estudiar, se salió de la secundaria, anduvo con malos amigos y ahí anda haciendo cosas. Hoy desde la primaria, hoy ha empezado esto a muy temprana edad. De verdad no sé qué nos esperamos, pero algo se tiene que hacer. ¿Cuál es el caso que tú has conocido de primera mano de la edad más corta que haya o que esté consumiendo este tipo de sustancias, de acuerdo a la experiencia que has tenido? Desde los 8 años. Hay niños, niñas desde los 8 años que sus padres son adictos, consumen y no miden consecuencias y lamentablemente pues al rato todo eso se extiende y me ha tocado ver, tratar casos directamente de niños, niñas o sea, 8, 9, 10 años. De verdad te rompe el corazón porque son niños que dices, estos debieran de estar soñando, jugando en otras cosas totalmente y están metidos en problemas porque una cosa deriva a otra y luego a otra y te contaría muchas cosas que es muy triste y muy feo, pero sí, muy temprana edad. Me has dejado sorprendida, Rigo, y la verdad, vaya, no encuentro palabras para decirlo, me da tristeza, me conmueve que estas criaturas que son seres inocentes, porque en su corazón no hay maldad, y que estén siendo inducidos a ese mundo y que sea a través de sus propios padres, ¿no? En esos casos, ¿quién se acerca a ti para pedirte ayuda si los mismos papás están en ese problema? ¿Son los abuelos, son los tíos? ¿Cómo llegan esos casos a ti? Fíjate que en algunos casos llegan los papás que tocan fondo y piden ayuda y qué bueno, pero en otros casos son los familiares que ven que pues tienen que hacer algo y en otros casos son los vecinos, la misma sociedad que pues, yo pienso hasta eso, qué bueno porque la sociedad pues vivimos un tiempo donde cada quien está en su asunto y de repente como que mientras no sea en la casa no me meto, pero hay vecinos que yo creo que sí sienten esa parte de la humanidad de decir no podemos permitir que esto siga sucediendo y nos llaman, nos invitan a acercarnos, a brindar ayuda, apoyo o canalizarlos, al final de cuentas canalizarlos donde puedan atenderlos de acuerdo a su necesidad. Niños y niñas, o sea, me estás diciendo que menores de 8 años, 10 años ya están en este tema tan difícil de las sustancias. Pues qué triste. Mira, regresamos a hablar del tema, vamos a ver el video. Okay. Tenemos ahí una entrevista. Adelante, por favor. Estamos el día de hoy para preguntarte acerca de la actividad que desarrollas, una noble labor con los jóvenes y bueno, también con algunos adultos. ¿Me podrías platicar quién es Rigo Zacatlán? Pues bueno, soy un pastor que predico obviamente de fe, pero realmente la mayor parte de mi trabajo está enfocado en los jóvenes que están metidos en adicciones, problemas de calle, ingobernabilidad y de todo ese tipo. Es nuestro enfoque donde pues, más nos movemos, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a tomar esta decisión en tu vida? Cuando era mucho más joven anduve haciendo cosas incorrectas, tomé decisiones no muy buenas, anduve haciendo mucho daño tanto a la juventud, a las personas, me metí en temas de pandillas, anduve haciendo pues cosas indebidas y también caí en las adicciones de una manera muy fuerte. Entonces una vez que yo salgo de ese tema, de que empiezo a estar mucho mejor, pues dentro de mí surge ese deseo de poder ayudar, de contribuir, de
en cierta manera resarcir un poquito todo lo que había hecho uno mal, y por eso es mi enfoque, aparte de que pues conozco del tema, sé lo que es estar ahí adentro, bien metido hasta el fondo, y entonces me permite también poder entender a las personas, ayudarles, y sobre todo, si yo pude salir, también tú puedes salir. En la época actual en la que vivimos, seguimos pues viendo a niños y a jóvenes entrar en ese mundo. Tú que has tratado con este tema, ¿en qué estamos fallando como padres? ¿Qué es lo que estamos haciendo como padres o como sociedad? Pues yo creo desenfocándonos. Fíjate, hoy en día la gente trabaja mucho trabajo, mucho materialismo, pero ¿a costa de qué? A veces son descuidos de nuestros hijos, no les prestamos la suficiente atención, y ya cuando aparentemente queremos vivir bien, que ya conseguimos una buena posición o algo material, pues ya nuestros hijos ya agarraron diferentes caminos, ya están metidos en problemas. Creo que nuestro enfoque principal, o lo que tenemos que ver, es la familia. Tenemos que enfocarnos en nuestros hijos, tratar de darles seguridad, protección, amor. Como padres hemos sido permisibles en muchas cosas, hemos tomado livianamente, yo creo, la responsabilidad de educar, de amar y de pues enseñarles el camino para la vida que van a enfrentar nuestros jóvenes. Para mí fue muy difícil. Al principio, no te niego, disfrutaba la fiesta, la loquera, andar para arriba y para abajo y todo ese ambiente, pero después, cuando ya se vuelve una adicción muy fuerte, que te quedas solo, sin dinero, sin amigos, sin familia, y que empiezas a dañar y a perjudicar a toda la gente que te rodea, traté de dejar eso, de salir, y me di cuenta que no podía, que batallaba bastante. Entonces, el que me costara salir de esa situación, el que sé que es muy difícil y que se requiere ayuda, a veces nos cuesta pedir ayuda porque pues no lo decimos. Aparte que de nuestra sociedad, cuando tú ves a una persona mal en la calle, un adicto o gente mal, inmediatamente nosotros juzgamos. Ay, es de lo peor, esto y que el otro, pero detrás de cada persona, por muy difícil que sea, hay un contexto. El mensaje que nosotros, y la decisión por la cual yo estoy haciendo este trabajo, es porque yo lo experimenté en carne propia en mi vida. En mi experiencia es de que sí se puede salir adelante. Claro, hay que pedir la ayuda, hay que estar dispuestos a recibir ayuda, pero de que se puede salir, de que se puede restaurar una persona, se puede lograr. ¿Nos podrías platicar un poquito, Rigo, acerca del trabajo que estás realizando en los penales, en otros centros de adicciones, incluso los viajes que has tenido? Yo soy pastor, ministro de culto, como se conoce, pero mi enfoque, yo creo que por mi trasfondo, me gusta mucho trabajar con la juventud, y no nada más con los jóvenes. ¿Por qué te digo jóvenes y niños? Porque creo que desde ahí se empiezan a formar, y si no les prestamos atención, pues entonces vamos a batallar más adelante con ellos. Creo que el trabajo que a nosotros nos gusta hacer, por un lado, es preventivo, pero también es correctivo. Andamos ofreciendo ayuda a quien quiera, porque también no podemos forzar. Alguien que no quiera salir de eso, no va a salir. Entonces, lo primero que hablamos con los jóvenes es: no necesitas estar encerrado medio año, un año, 2, 3 años. Simplemente el que tú tengas el deseo de terminar con esa vida, ese sufrimiento, de salir adelante y reconstruirte, se puede, pero hay que partir de que tú tengas verdaderamente y que sea genuino ese deseo. ¿Algo que le quieras decir a los jóvenes y a los niños? Sueñen en un mundo mejor. Sueñen que las cosas van a estar bien. Yo no sé dónde se encuentran. A lo mejor alguien que va a ver este video se encuentra en una situación complicada, difícil, y no solamente de adicciones. Lo que yo te quiero decir es: no está todo perdido. Busca ayuda, levántate, cree que vas a salir y que sí hay un futuro mucho mejor, pero tienes que soñarlo, tienes que creerlo y tienes que tomar una decisión, porque es muy importante. Yo les decía, tomar malas decisiones te llevan a malas consecuencias, pero tomar buenas decisiones te van a llevar a buenas consecuencias, a buenos resultados. Entonces, estás a tiempo hoy para que tomes una buena decisión. Muy bien, muchas gracias, Rigo. Gracias a usted, licenciada. Como bien lo decías, Rigo, tomar malas decisiones
sin duda va a traer malas consecuencias. Me estabas platicando de Estados Unidos, ahí es donde te enfrentas a una cruda realidad, a la verdad que duele, que lastima, que hiere. Cuéntanos cómo te fue ahí en Estados Unidos y por qué llegaste ahí. Pues cuando mis padres se separan, mi padre pues no agarró camino y no sé dónde se fue. Mi mamá a los 2 años siguientes se va a Estados Unidos y radica pues más de 13, 15 años allá. Entonces en alguna etapa que yo ya crecí, 14, 15 años, me fui para Estados Unidos, pero yo ya iba maleado, yo ya iba metido en el mundo de drogas, ¿Cuántos años de alcoholismo. tenías ahí? Cuando yo empecé en el alcoholismo y las drogas, 8, 9, 10 años empecé. Entonces a los 14 años que yo me voy a Estados Unidos, ya sabía lo que es vivir en la calle. No tenía papá, no tenía mamá, obviamente vivíamos solos y pues no hay quien te controle, no hay quien te diga horarios, qué haces, no haces. Abandoné la escuela y todo eso, entonces andaba en la calle, andaba delinquiendo, robando, drogándome y pues la vida que es de ahí. Entonces en algún momento se me metió la idea y dije, bueno, si está allá en Estados Unidos, yo quiero ir a conocer, ¿no? Pero siendo sinceros, nunca fue mi intención decir voy a ir a trabajar al sueño americano. No, yo ya estaba como que un poco maleado por la condición en la que viví. Entonces yo quise ir allá porque yo sabía que allá había todo tipo de drogas. Yo sabía que allá era otro ambiente mucho más no sé, de película, mucho más fuerte, y esa era mi intención. Y sí llegué, estuve allá e inmediatamente al poco tiempo estuve viendo cómo era el terreno, cómo se movían allá las cosas, que eran muy diferentes a lo que era aquí en México, y me metí a una pandilla. Yo creo que esa pandilla en la cual pertenecí por muchos años es muy conocida. Ahorita con todo el tema de El Salvador, de las maras, Mara 18, Mara 13, yo formé parte de la Mara 18, entonces me metieron ahí. El meterme, yo se los puedo decir, el no tener cuidado, el no estar supervisando a nuestros hijos, que de repente parece moda. Y dice, oye, ya se dejó el cabello largo, ya se lo dejó a rapa, oye, míralo, ya trae los pantalones blancos, ay, qué padre, no pasa nada, anda la moda. No, eran códigos de vestimenta que yo ya empezaba a querer ser parte de un grupo, y tenían que ser requisitos. ¿Sabes qué? Tienes que estar así, tienes que vestirte de esta manera, inclusive los tatuajes tienen un significado, tienes que tener esto, y yo me metí en todo eso, y a veces como padres no nos damos cuenta. A veces como chamacos no hablamos con la verdad, estoy allá, me gusta esto, quiero meterme. Ustedes saben que como jóvenes la adrenalina nos gana. Entonces, pues yo empecé por ahí. Yo recuerdo que un día llegué donde se juntaba una pandilla, esta pandilla, ahí en el centro de Los Ángeles, California. Me dijeron, oye, ¿tú qué? Le digo, no, yo quiero pertenecer a su grupo, yo quiero estar aquí. Miren, yo crecí así, sin papá, sin mamá, no me hacen caso, no están aquí, no están al pendiente, yo siento que a nadie le intereso, y precisamente el trabajo de las pandillas era eso, el reclutar jóvenes como yo. Me dijeron, ven, aquí te vamos a proteger, esta va a ser tu familia, allá y acá, aquí tienes todo, y te empiezan ahí pues supuestamente a suplir aquellos vacíos. Digo, aquí sí me aman, aquí sí me quieren, aquí sí ven por mí, cuando no era así. Yo no lo entendía, no lo veía, que me estaban engañando, que me estaban llevando a entrar a un grupo criminal. Es una organización fuerte, hoy yo lo puedo decir, es una organización delictiva fuerte, internacional, y yo me metí, pues chamaco, me metí. ¿Cómo fue esto muy particular? Me dijeron, a ver, párate aquí en medio, y entre 8 tipos así muy grandotes, formidos, me dieron una golpiza entre todos ellos durante 18 segundos. Una vez que ya me levantan, ya empiezo, ok, te ponen un apodo. A mí me decían el Dreamer, el soñador, y me bautizaron, me abrazaron, hubo fiesta, todo esto. Pasada la madrugada me subieron a un auto y me fui a recorrer la ciudad de Los Ángeles. Llegué a Hollywood, el Boulevard de las Estrellas, de noche, de madrugada, y de repente cuando ya estamos llegando a otro condado, uno de los chicos que iba conmigo atrás me da un arma, me dice, tómala. Dice, mira, esos que están allá son nuestros enemigos, aquí se va a ver si de verdad quieres pertenecer a tu grupo o no. Y de verdad en ese momento dices, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Pero no hay vuelta atrás, porque yo había escuchado que ahí, si tú no lo haces, ellos lo hacen contigo. O sea, entras y no sales. Perdón, se puede decir que es tu prueba de fuego. Exactamente. Al día de hoy, ¿tú sigues identificando esos códigos de vestimenta? ¿Siguen existiendo?
siguen existiendo, incluso hay gente, aunque yo ya no estoy dentro de la pandilla, hay personas que de repente me encuentran en la calle, en el barrio, donde andamos compartiendo el mensaje y nos ven. Y me identifican por los tatuajes, tú me dicen, tú estuviste allá, tú acá, sí, así, así. Y hay un respeto por esos códigos y pues bueno, esa prueba de fuego te marca porque dices, ya no sales tan fácil. Te meten, prácticamente te hacen que te comprometas y te empiezan a leer los códigos de la pandilla. ¿Sabes qué? De aquí en adelante esta es tu familia, tienes que ver primero acá, vas a hacer esto y cuidado, de aquí no se sale. A mí sí me dijeron, de aquí no puedes salir solamente con los pies por delante. Entonces, meterte en esos grupos es serio, es de por vida. La mayoría de mis amigos que yo tuve de aquel tiempo no existen. Ya no están con vida, murieron todos, algunos están haciendo vida en prisiones federales de Estados Unidos, otros cada tercer día había mucho muerto y muchos de mis amigos ahí fueron quedando y pues qué lamentable. Yo llegué a México porque de repente yo andaba haciendo cosas, lo mismo, allá pero un poquito más intenso, más fuerte y pues me andaban buscando, no solamente algunos rivales, sino que también la policía en algún momento, muchísimos años, traían mi foto, la pasaron en un programa que se llamaba Cops, Policías, y un primo que ellos todavía viven, radican allá en Los Ángeles, California, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte porque esto y esto está pasando, está saliendo en televisión, si tú no te vas, dice, vas a podrirte en la cárcel. Y yo no quería porque pues yo me debía a la pandilla porque hasta eso, cuando tú te unes a esos grupos, te lavan el cerebro y de repente, por ejemplo, los papás dicen, pero ¿cómo es posible que te eches la culpa tú y si sabes que fue alguien? Es que son parte de los códigos, es parte de la formación porque te forman. No solamente te forman en cuestiones de adoctrinamiento, en hacer ciertas cosas, aún te capacitan, te adiestran para manejar armas, situaciones, muchas cosas. Entonces no te puedes salir tan fácil. Pero no fue otra cosa más que dije, o termino ahí en el resto de mis días en la cárcel o me voy. Y fue como tomé un avión y me vine a México y bueno, aquí todavía seguí otro buen rato haciendo eso. Quiero decirles ahorita a los que nos están escuchando, algunos padres de familia, como les dije en un principio, parte de mi trabajo que yo hacía era reclutar jóvenes. Yo me paraba en algún estado del país, en cualquier parte, aún Centroamérica. Sí. ¿Estamos hablando ya de México? Sí. Ya cuando regresas a México después de toda esa serie de problemas y esas mismas actividades las adoptas aquí, pero ya estando solo o te vuelves a encontrar con la misma agrupación, pero ahora ya a nivel México. Fíjate que en aquellos años el fuerte era ya en Estados Unidos, pero realmente hay una conexión, son organizaciones muy grandes. Había una organización de aquí hasta Centro y Sudamérica, entonces teníamos contacto con algunas personas. Cuando yo vengo para acá, yo traigo un chip. A donde yo llego, yo tengo que vertir lo que yo traía de allá. Se los impartía a muchos jóvenes, a muchos niños en las escuelas, niños que como yo, que el papá no tiene tiempo, no los atiende, que están trabajando, que les dan el dinero, pero no pasan tiempo de calidad, que se sienten ellos o ellos perciben que no los aman, que no pasan tiempo con ellos, se sienten heridos y lastimados. Para nosotros, para mí en lo personal, eran mis víctimas, eran las personas a las cuales yo les podía ofrecer lo mismo que a mí me ofrecieron. No, yo te voy a proteger, mira, aquí vamos a formar un grupo, la pandilla crece, tenemos un respaldo de allá y de acá, y les empezábamos, y pues son chamaquitos, son niños, y prácticamente son niños, y los envolvíamos. Presa fácil. Presa fácil, exactamente. Ese era mi trabajo. Y me movía en Michoacán, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tijuana, Ciudad de México, Querétaro, Durango, en cualquier lugar llegábamos, hacíamos grupos, pero esos grupos igual replicábamos lo que ya traíamos. Lo de que me hicieron a mí a aprender, se los tenía que compartir. Y así hacíamos crecer la pandilla. De verdad es una estructura muy grande, pero aquí en México así lo hicimos. No solamente gente que seguían manejando esto a distancia, sino aquí también había gente en aquel tiempo con quienes seguir llevando esto hacia adelante de mala manera. Se aplicaban los mismos códigos, por lo que entiendo, entonces la misma iniciación que había en Estados Unidos se aplicaba en México, era la misma forma de reclutarlos, la misma forma de inducirlos a lo mejor a cometer delitos, y eso es un universo en el que entras en el camino
del mal, por así decirlo, donde tomas malas decisiones y donde también debiste haber visto pues que hubo muertos, hubo bajas, hubo personas que ya lo menos ahorita es que hubieran pisado la cárcel, ¿no? Pero a lo mejor parte de esa influencia es ver que hay personas que también perdieron la vida Sí, por esa mala influencia, ¿no? definitivamente sí, así pasa. Todo este mundo trae consecuencias. Sí me tocó ver varios jovencitos morir a muy temprana edad. De verdad, algo absurdo el querer defender un nombre, un número, una calle, cierto grupo, los códigos de vestimenta, que si tú vienes de azul, ok, tú representas un grupo sureño, si tú vienes de rojo, representas al norte, hay rivalidad, choques y muertes. ¿Por qué? Porque en los grupos que nosotros estábamos no solamente era el juntarnos a consumir bebidas, a probar drogas, sino asaltar, secuestrar, robar, muchas cosas. Entonces, sí, mucha gente murió, muchos jóvenes murieron por todo esto que pues a veces se ve como moda. Te quiero comentar un dato, no recuerdo bien, en el 91 al 94, 95, en Estados Unidos aplicaron una ley, había tantos latinos metidos en las pandillas, pero estaban en la cárcel, que no sé qué presidente de Estados Unidos optó por sacarlos, pero enviarlos a prisiones de su propio país. ¿Y qué crees que pasó con eso? Creció mucho más. Lo que pasó en Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala y México, muchos de esos grupos llegaron con su ideología y empezaron a trabajar, salieron y bueno, esto incrementó demasiado. Yo lo vi, tuvo un incremento muy, muy fuerte. Se puede decir entonces que en esa época fueron los maestros de lo que actualmente está pasando en México. De una u otra manera, ustedes llevan ya una escuela y lo van adoptando las nuevas generaciones. La cuestión de las bandas, de las organizaciones, también van modificándose como va cambiando la sociedad. Entonces entiendo que ustedes instauran códigos y viene siendo copiado también por otros grupos que al día de hoy son los que dominan nuestro país, ¿no? Así es, sí, todo eso se replica tal cual era, crece y pues realmente a los jóvenes tú les llevas a cambiar, les cambias la mentalidad, los maleas, les haces creer que nadie los quiere y que este es un mundo y que aquí vivimos la ley del más fuerte, tienes que ser violento. A mí se me enseñó que mientras más violento y más agresivo era mejor reconocido en el grupo que yo pertenecía, que mientras más cosas hacías eras más temido, más respetado y bueno, tú transmites todo eso, así vives y pues es triste, ¿no? Ver realmente cómo se va desarrollando todo esto, porque al paso del tiempo me doy cuenta que pues que me hace daño, que son malas decisiones, ya no tienes un lugar a donde huir, a donde correr, te busca la policía, eres muy adicto, lo que empezó como una fiesta, como una diversión, termina en situaciones muy, muy críticas y pues es donde uno empieza a pedir, ¿cómo voy a acabar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué de verdad voy a terminar en esto? Y empieza uno ahí a pensar, yo imagino que también, como tú decías, empieza a madurar uno, empieza a crecer y empieza a hacerse preguntas de que cuando estás joven te vale la vida, no mides consecuencias, pero llega un momento en el que sí dices, algo tiene que haber diferente. Cuando llegas de Estados Unidos a México, esas actividades, ¿qué tiempo las desarrollaste antes de encontrar el otro camino, el camino del bien? ¿Cuántos años te dedicaste a esas actividades en México? Yo creo que fácil unos 15 años. Fácil unos 15 años de que regresé, yo traía ese chip y es parte de lo que te enseñan en la estructura. O sea, si te mueven, si te llevan a una prisión, tú vas a establecer ahí nuestro grupo. Si te llegan a mandar a otro estado de Estados Unidos, ahí te cambias de país, vas a donde tú vayas, tienes que pregonar esto, enseñarlo, porque no solamente son pandillas, yo creo que son grupos, son creencias, no sé, adoctrinamientos, yo lo puedo entender ahora sí, y te sientes bien haciéndolo, pero lo hice durante 15 años, me movía, subía yo a esto, me encargaba, iba, venía, teníamos ciertos grupos en algunos lugares, se les conoce como clicas, una clica acá, un grupo de 30, 50, 60 jóvenes, otro grupo allá, otro acá, y hacer crecer el grupo y enseñarles a delinquir, a robar, a hacer esto, para obviamente nosotros tener recurso para todas las actividades que tenemos que hacer, para todo lo que movemos, así se tenía que hacer y sí fueron como
15 años, yo creo que sí. ¿En qué momento decides terminar con esto? Porque entiendo que vas madurando. Hay un momento en el que Rigo, me imagino, sintió miedo. O sea, después de ser ese hombre aguerrido, violento, ese hombre que tenía que hacer ciertos códigos, ciertas pruebas, hay un momento en el que Rigo tiene miedo y dice, esto está mal. ¿Qué fue lo que te motivó a tener ese temor en tu corazón y que dio el paso siguiente a transformarte en el hombre que hoy eres? Fíjate que hay una frase en la Biblia que me gusta. Dice que todo lo que tú siembras tarde que temprano se va a cosechar. Yo sabía que había hecho mucho daño, muchas cosas. Yo sabía perfectamente que tenía que cuidarme. Siempre andábamos armados a donde quiera que estuviéramos. Pero un día sucede un caso en mi hermano menor. Estábamos ahí en casa con los amigos y todo ese ambiente que vivíamos. Entonces hubo pleito, nos peleamos con otro grupo en la noche, en la madrugada y de repente, pum, balazos. Mi hermano en todo esto recibe un balazo a 2 centímetros del corazón. Lo veo caer, lo tomo entre mis brazos. Tendría a lo mejor escasamente 12 años. Y a partir de ahí mi vida empezó a redefinirse. ¿Qué estoy haciendo? Porque aparentemente uno dice, yo la hice, yo la pago, yo la debo, pues adelante. Pero lamentablemente siempre quien paga las consecuencias de nuestras malas decisiones es la gente que menos lo debe. A veces como padres decimos, no hijo, tú pórtate bien, pero nosotros actuamos y hacemos y deshacemos y no entendemos que lo que nosotros estamos haciendo prácticamente les estamos modelando, enseñando, estamos vertiendo todo eso sobre ellos. Yo cuántas veces a mis hermanos, a mi hermana más pequeños que se quedaron conmigo, pues en la misma casa llegábamos con las bolsas de sustancias y yo los ponía a trabajar, a ver, háganme bolsitas, a ver, envuelvan esto y esto. Era común todo lo que teníamos ahí en la casa. Para mí era normal, me sentía bien, me sentía padre. Cuando yo veo a mi hermano casi a punto de morir, de verdad que lo pensé. Yo creo que ¿cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo vas a entender que necesitamos hacer un alto, pedir ayuda tal vez? Hacer algo es cuando estamos viendo que la gente que más amamos están pagando consecuencias, les está yendo mal. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer un alto. Yo recuerdo que mi hermanito tendría que 3, 4 años, así medio podía hablar, y mi hermano mayor pues estaba chico, unos 11, 12 años, y un día mi hermanito le decía, manito, yo ya sé qué voy a hacer de grande, y todos decimos, no, pues soldado, bombero, superhéroe, no, y él dijo, yo voy a ser borracho como tú, yo quiero ser como ustedes, y son palabras que te parten el corazón, porque pues obviamente nosotros como padres deseamos que nuestros hijos no vivan en los errores de nosotros, no pasen por el camino que nosotros pasamos, pero sin darnos cuenta o a veces inconscientemente o conscientemente lo hacemos. Y solamente hasta que vemos que ya las consecuencias nos están alcanzando es cuando decidimos hacer un alto. Y en mi caso fue eso. Dije, no puedo continuar de esta manera. Y si hubiera pasado esto y te mortificas, ¿no? Y si pasa esto y por mi culpa esto y que el otro, entonces como que desde ahí yo todavía duré un par de años, unos cuantos años, todavía tratando de salir de ahí, pero ya había algo que me había tocado. Para mí ese fue un evento que me tocó. Lo otro fue de que dije, bueno, pues si yo no creía en Dios, por lo que nos tocó vivir desde niños, no creía en Dios, pero llegó ese momento donde dije, bueno, ¿y si morimos? ¿Y si muero? Y si, como dice la gente, sí existe un infierno para la gente mala como yo, porque yo lo sabía, pero también sí hay un lugar para gente buena que obra bien, que trata de ayudar al prójimo y todo eso. Todo eso me empezó a bombardear esos últimos años, hizo un alto en mí y fue donde yo creo que Dios estaba empezando a acomodar las cosas porque yo no sabía ni por dónde. No creía en Dios, entonces no sabía ni cómo, pero dentro de mí sabía que algo tenía que hacer. Algo tenía que buscar, encontrar, pero mi vida definitivamente, yo decía, si sigo así, no tardan en meses que termine en la cárcel. El problema es que en la cárcel había muchos enemigos que yo hice y me decían, el día que tú caigas aquí te esperamos inmediatamente. Yo sabía que iba a morir. Afuera también tenía muchos enemigos, tenía muchas órdenes de aprehensión y tenía muchos, ya no podía huir más. Huía a muchos lugares, me iba a un estado, me iba de otro y esto y lo otro, pero llegó un momento en que ya no tenía dónde huir, donde todos se me cerraron las puertas, se vino el mundo abajo y donde yo dije, ¿qué voy a hacer?
¿qué va a ser de mi vida? Si me muero, ¿a dónde voy a ir? Y si yo veo que le pasa algo, las consecuencias las pagan mis hermanos que no tienen nada que ver por mis malas decisiones, tal vez es tiempo de algo. El problema es que no sabía qué era lo que yo buscaba. Sí, mira, la verdad, qué fuerte historia, Rigo. De verdad te agradezco muchísimo que nos estés compartiendo, porque seguramente de las personas que nos están viendo se van a sentir identificados. Nadie está exento de caer o de tener un familiar, un amigo, alguien que nosotros querramos y que caiga en una conducta así. ¿Cómo lo podemos identificar uno como padre que no tiene experiencia en ese tipo de situaciones, de sustancias, de drogas? ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestros hijos están siendo seducidos por otras personas y que están siendo inducidos por un mal camino? ¿Y qué hacer como padres? Fíjate que hay muchos indicadores. Por ejemplo, yo cuando estuve en Estados Unidos, yo cambié mi apariencia, empecé a vestir diferente, empecé a tatuarme, empecé a hablar diferente, a ser violento, empecé a consumir. Y yo creo que toda la gente que como padres que tenemos hijos, sí notamos cambios de conducta, los horarios, el tipo de música que escuchamos. De repente hay música muy nociva que te incita a cosas. Tu código de vestimenta, pues dices, yo puedo, hoy hay redes sociales, hoy podemos averiguar, oye, ¿qué significa? Porque todo tiene un significado, la rayita en la playera, el pañuelito aquí, la gorrita así, así. Hoy todo está a la mano, tal vez en otro tiempo no, pero podemos darnos cuenta qué amistades estamos teniendo, en este caso nuestros hijos. Yo le digo a mi hijo, ¿quiénes son tus amigos? Preséntame, quiero conocerlos. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que no conocen sus amigos de nuestros hijos y tú no sabes si estás siendo presa de alguien que están pues procurando hacer algo. Ahora pues hoy simplemente te envuelven algo muy claro. De repente yo no trabajaba, pero de repente llegaba con ropa nueva, tenis nuevos, traía dinero, iba a comprar. Oye, son indicadores de que algo está pasando. Sí, como padre dice, si no le estoy dando el dinero suficiente, ¿de dónde salieron la ropa? ¿De dónde salieron los tenis? ¿El celular nuevo? Entonces esas son llamadas de atención que debemos de poner, ahora sí, valga la redundancia, poner atención y poner un alto. ¿Cómo ponerle el alto a esos niños que se empiezan a volver ingobernables? Porque sí, tienen influencias, malas influencias de malos amigos y se empiezan a tornar ingobernables. ¿Qué hacer entonces como padre para poderlo reencauzar al camino del bien? Pues yo creo que como padres tenemos autoridad sobre ellos y es algo que tenemos que enseñarles. Viven en casa, están bajo nuestra custodia, pues tenemos que enseñarles que en la casa hay reglas. Hay reglas, tienes que rendir cuenta, hay horario de llegar, hay amistades que no me parecen, actitudes, por ejemplo, cuando los adolescentes empiezan a ser rebeldes, uno de los indicadores fuertes es cuando alguien tú lo mandabas a hacer las cosas y ahora no lo hace y se pone rebelde y así quiere decir que hay algo que está pasando. ¿Por qué? Porque parte de estos grupos te llevan a decir no le hagas caso, tú puedes, y te empiezan a subir como que el orgullo, el ego, y te vuelves así como que yo puedo hacerlo todo, nadie me manda, mis papás, no me tienes por qué decir yo puedo, yo traigo, y todo eso pues no debe de ser. Yo creo que como padres no debemos de tener miedo de meter orden, de meter cintura, y yo creo que a nosotros nos corresponde algo por lo que precisamente personas o grupos como en los que yo estuve hacen presa fácil de nuestros hijos, es porque como padres no tenemos una base en principios y en valores. No tenemos el decir esto creemos, esto somos, aquí caminamos, esta línea no se puede brincar, aquí hay un respeto, que el otro. A veces no lo tenemos, estamos tan ocupados en trabajar, en suplir necesidades, la mamá en los hijos, y empezamos a descuidar y por ahí se nos empieza a meter. ¿Por qué? Porque no tienen ellos como tal un fundamento, un cimiento correcto. Yo digo que cuando a la gente tú le enseñas esto es malo, esto no debe de ser, esto así, yo creo que cuando alguien viene y le ofrece, así como en mi caso me dijeron, oye esto, y yo no sabía ni qué era, entonces
A ver, le creí porque es una persona mayor, le creí y probé y desde ahí empezó mi carrera. Entonces yo creo que hoy cuando tú tienes un principio, tienes valores, dices, no, a mí me enseñaron que esto no puedo hacerlo, no puedo ofender, no puedo maltratar, no puedo golpear, porque de repente te dicen, ve y pégale a él, y no puedo hacerlo, y desde ahí empiezan. Yo creo que no somos, ¿cómo te diré? No estamos exentos que lleguen, se nos acerquen, pero sí podemos sembrar principios y valores en nuestros hijos y que puedan resistir lo más Y posible. también que nos vean como padres, como autoridad y que no somos sus amigos. Los podemos amar, dices querer, yo te voy a ayudar a que salgas adelante, pero no somos amigos. Yo soy la autoridad, soy el padre, la madre y me tienes que obedecer. Y creo que esa en la vida moderna, en la familia moderna actual, los padres queremos ser amigos de nuestros hijos y también se va perdiendo esa línea de respeto y vemos que luego el hijo ya le grita al papá, a la mamá con groserías, ya no te obedezco y se va rompiendo esa línea que a lo mejor antes estaba bien delimitada, ¿no? No me alces la voz, no me grites, y creo que con pequeños cambios sí se puede hacer una gran diferencia tanto para el bien como para el mal. ¿Te parece si vamos a ver mensajes? Tenemos Claro. mensajes que te saluda. Vamos a leerlos. A ver, por favor, producción. Bueno, dice Gris HR, tremendo testimonio. Gracias, Gris, por sintonizarnos. Saludos hasta Campeche. Ay, desde Campeche, Rosa López, felicidades Lupita, buen programa y gracias al pastor por su testimonio. Claro, son historias de vida que han costado años de sufrimiento, que han costado que tengas esa historia de vida, han costado lágrimas, sangre, sudor y bueno, al día de hoy pues también llevas ya una vida distinta. Afortunadamente encontraste el camino del bien donde vas reivindicándote. Hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de vida de poder cambiar y siempre pues viven en ese error, terminan sus días de manera violenta, sin arrepentirse y sin entender que estaban mal, ¿no? Bueno, Mariana Rodríguez Gómez dice, gracias a Dios por la vida del pastor Rigo. Saludos hasta Oaxaca. Muy bien, Eric Gómez Castro, felicidades por este tema que abordan, ya que a través de las vivencias de una persona, otros tienen la oportunidad de aprender sin vivirlo en su propia experiencia. Felicidades a Rigo por su labor. Gracias. Jack CG dice, felicidades Lupita por este proyecto, con su programa, felicidades, es todo un éxito y gracias por ser la persona que es y por todos sus apoyos para los demás. Le mando un fuerte abrazo, bendiciones y mucho éxito con su programa. Muchas gracias Jack, y la verdad que queríamos compartir este testimonio de vida de Rigo porque como bien lo han dicho, a través de experiencias podemos tomar nosotros ese camino de decidir cuál está bien, cuál está mal y sobre todo también poner mayor atención con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Dice Rolando García, Dios hace posible lo imposible. Saludos a Orizaba. Pastor Rigo, muy bien. Corina González, Pastor Rigo, felicidades por su labor, bendiciones para todos. Saludos, maestra. Bueno, hasta ahorita son los mensajes. La verdad agradecemos a todos que nos estén sintonizando. Ahí tenemos a Blanca Angélica, Rodríguez Leiva, Angie. Buen trabajo, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, estos son los mensajes que tenemos, Rigo. Y la verdad, te agradezco mucho. Yo quisiera que me comentaras, a lo mejor ya como conclusión. Al día de hoy, Rigo está en la palabra de Dios. No es necesario formar parte de una religión para poder cambiar nuestro camino. ¿Cómo se pueden acercar para pedir ayuda? ¿Qué necesitan hacer? Pues yo creo que lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos un problema, que necesitamos ayuda. Y hoy en día hay mucha gente a la cual nos podemos acercar, que nos puedan ayudar. Hay organizaciones, hay grupos, hay centros de ayuda casi en cualquier parte del país, así como ha crecido la problemática. Yo pienso que también hay gente que está interesada pues, en ayudar a salir a personas. Entonces ese es el primer punto. No es fácil, no es sencillo, pero sí se puede.
Algo que yo les puedo comentar, yo lamentablemente terminé viviendo en la calle, prácticamente durmiendo, muy adicto, sin amigos, sin dinero, sin nada, muy deteriorado. Tuve que tocar fondo para poder pedir ayuda y salir de ahí. Yo creo que hoy los que nos puedan estar escuchando, si tienen algún amigo, algún familiar, algún hijo, no por pena, no esperen a que las cosas vayan a más. Es que yo nada más es poquito, yo nada más de vez en cuando, o sea, no, con esas cosas no se juegan, hay que tomar cartas en el asunto, hay que pedir ayuda, hay que cortar de tajo todo eso, hay gente que te podemos ayudar, hay muchos y es importante no permitir que esto crezca, avance, y si necesitas la ayuda correcta, hay muchos lugares donde se te puede orientar o canalizar de acuerdo a cada caso, porque yo sé que cada caso es especial, pero no necesitamos permitir que esto crezca más, hay que tomar decisiones hoy. ¿En qué teléfono te pueden contactar, mandarte un mensajito o redes sociales por si alguien que nos está sintonizando quiere enviarlo a algún amigo? Estoy en Facebook como Rigo Zacatlán y tengo mi fanpage que es Rigo Zacatlán Red, y también estoy en TikTok como Rigo Zacatlán. Mi número de contacto es el 272-139-4414. Los tenemos ahí visibles en las redes sociales. Estamos para servir cualquier ayuda en cualquier parte del país. Estamos trabajando, tenemos contactos, tenemos conocidos, amigos, gente que también ha salido de ese mundo y les pueden ayudar, definitivamente les pueden ayudar. Coméntanos qué charlas das, ya para concluir, para que las personas sepan qué pláticas das y a quiénes van dirigidos. Ok, tenemos pláticas de formación para líderes sociales en las iglesias. Sobre todo, nosotros trabajamos mucho fuera de las iglesias. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no se encierra en cuatro paredes, nuestro trabajo es social, entonces tiene que llegar a muchos sectores y por ende pues tenemos que estar trabajando en la parte de afuera. Damos charlas a los jóvenes, prevención, aún los que están en centros de readaptación, anexos, familias igual, si alguien requiere terapia, estamos trabajando no solamente a matrimonios, a mujeres, a varones, a familias completas, a jóvenes en adicciones, a jóvenes que a lo mejor dicen yo ya no estoy en eso, me gustaría formar parte, hacer algo por mi ciudad, mi municipio, algo. Bueno, también trabajamos desde ahí generando, estamos en todo, o sea, en todo le entramos y pues hay muchos temas para padres, en las escuelas también, escuela para padres, formación. Te decía esto, mucho de lo que hoy vemos es la falta de principios y de valores. Yo sé que hoy últimamente la sociedad vivimos en un tiempo donde hace falta el dinero, el recurso, porque no alcanza. Y yo sé que tanto papá y mamá de repente trabajan y llegan cansados, lo que quieren es descansar, no hay tiempo como para pensar en principios, en valores, en tomarnos un tiempo a enseñarle a nuestros hijos. Pero a la larga el no hacerlo va a traer dolores de cabeza. Yo le digo a una persona, tú trabajas y tratas de darle lo mejor, pero descuidas el área de formación, de principios, de valores, y cuando ellos crecen y tú sigues trabajando, te los ganan. Se los llevan los amigos, agarran el vicio y todo lo que tú trabajaste y todo por lo que tú te partiste la vida para darles, te das cuenta que ni con eso ya no los puedes recuperar. Ya crecieron mal, te los ganaron. Yo creo que vale la pena hacer un tiempecito al fin de semana, el que tú tengas, siéntate con ellos, escuchemos palabras, consejos de principios y valores, y si no sabes, también te podemos apoyar cómo platicar con ellos, cómo preparar a nuestros jóvenes para que no sean presa fácil de todo lo que estamos viviendo, porque ese es un tema, las adicciones, pero hay muchos más que hoy peligran, tanto más en las redes sociales, que eso es otro tema, porque con tal de que los papás no estemos con los hijos, pues ahí tienes el celular, la tablet, la computadora, y también por ahí se mueven muchas cosas. Entonces evitemos problemas a futuro, vamos a tomarnos un tiempecito, apuntalemos ahí, sembremos principios y valores, y yo estoy seguro que todo tu esfuerzo, que tú quieres lo mejor para tu familia, para tus hijos, va a valer la pena. De verdad, yo te lo digo, yo que lo viví en carne propia, o yo también soy padre, tengo 2 hijos y estoy trabajando ahí con ellos, me tomo un tiempo, es tiempo de calidad, es tiempo de oro, porque sé que todo lo que estamos sembrando en ellos, cosas buenas, tarde que temprano, pues van a dar su fruto.
Pues mira, Rigo, la verdad creo que nos pasaste a traer a muchos de los que estamos sintonizando, porque efectivamente las redes sociales están al día, los niños están muy metidos en el celular, estamos trabajando también porque queremos darles esa mejor calidad de vida a nuestros hijos y nos perdemos en esa cuestión tan importante que es darles el tiempo de calidad y recordarles que para nosotros son lo más importante, que los queremos mucho, pero también no todo es material, no todo es trabajo, sino también llevarlos a pasear, escuchar cuáles son sus problemas, quiénes son sus amigos, y yo creo que nos has dejado, la verdad, sembrada esa semillita de la conciencia con las personas que están sintonizando el programa. La verdad te agradezco mucho, Rigo, que hayas venido el día de hoy, nos has enriquecido mucho con tu experiencia, y te pido de favor que nos recuerdes el número de teléfono para las personas que necesiten ayuda. No, al contrario, Lick, muchas gracias por ustedes, por este programa que está excelente, y pues bueno, les dejo mi número, 272-139-4414. Ahí nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp privado o en las redes sociales. Créanme que los leemos, los atendemos y estamos al pendiente. Hemos estado visitando personas, gente que no son de nuestra propia creencia o religión. Nosotros vamos, visitamos y ayudamos, porque al final de cuentas lo que nos mueve es ayudar y salvar a gente que tal vez van en un camino no muy bueno, y si podemos hacer algo, por nosotros nos damos por bien servidos. Y rescatar esas vidas, porque a lo mejor están a tiempo de dar ese paso. No tengan pena, pidan ayuda. Rigo está en la mejor disposición, ya les dejó el teléfono, y también los invito a que vean la entrevista completa. Vamos a dejar ahí el enlace para que visiten YouTube, vean la experiencia completa, a qué se dedica, quién es Rigo, y que de verdad en él pueden encontrar una mano amiga para salvar a una persona, a alguien que ustedes quieren, algún familiar. El caso es ayudarnos entre nosotros, y que, bueno, nuestras juventudes o nuestras personas que más amamos no caigan en este tipo, pues, de situaciones que la verdad se vuelven muy dolorosas. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, y quiero recordarles que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Rigo. Gracias, licenciado. Gracias. A usted. Esto fue El Protagonista Eres Tú.